Muy bien, en este primer video vamos a ver una introducción a lo que es la estructura y el desarrollo del anteproyecto de investigación dentro de la materia proyecto de investigación de la licenciatura en accidentología vial de FCIT Water. Esta es una forma esquematizada de pensar el proceso de investigación. Proceso y proyecto son dos cosas completamente distintas. El proceso sigue una secuencia que tiene lógica, que se puede consultar en los libros con diferentes autores, cada uno va a tener una diferente mirada sobre el proceso de investigación. El proyecto es el documento escrito. El proyecto es sui generis, la verdad. Cada uno tiene un proceso para hacer su proyecto, tiene sus pasos, sus idas y vueltas. Entonces lo que vamos a ver acá es el proceso, de qué manera pensar el desarrollo del proyecto de investigación, pero en la práctica el proyecto no se conforma de manera lineal, tiene muchas idas y vueltas, eh, muchas veces avanzamos hasta cierta etapa y tenemos que volver hacia atrás, entonces lo que vamos a ver es una orientación como para poder saber, tener un mapa, tener un croquis hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero el camino siempre termina siendo un poco más sinuoso que este proceso. Este esquema sale de un autor que se llama Sabino, que lo tiene en el aula, que dice que el primer momento de un proceso de investigación es el momento lógico, luego sigue el momento metodológico, luego el técnico y luego el teórico. Si bien esta idea y estos conceptos que les dejo acá en el slide están buenos como para tener noción del proceso de investigación, y se los recomiendo leer y profundizar en la bibliografía como para que tengan una idea general. No me parece que ordena tan bien como el proceso que refleja otra bibliografía. Sin embargo, les recomiendo arrancar con esto si es que están muy perdidos, sabiendo cómo hacer una tesis. Acá yo les comparto tres autores y tres maneras de pensar este proceso de investigación. Dentro de lo que van a encontrar como momento lógico de Sabino, Bunge, que para esto me gusta, habla de tres subetapas: la búsqueda de información, la determinación del problema y la creación de hipótesis en el caso de que corresponda. Esto me gusta porque es más orientador que momento lógico, como dice Sabino. Lo primero que tenemos que hacer dentro del momento lógico de Sabino es, como dice Bunge, buscar información. El problema no sale del aire. Si bien yo tengo una idea de lo que quiero hacer en mi investigación, lo primero que tengo que hacer es entender cómo la comunidad científica de mi área, de mi disciplina, ha estudiado, estudia o está estudiando el problema que yo quiero investigar. Sin esa búsqueda de información, yo puedo plantear un montón de preguntas, pero no sé antes si es viable de realizar como una investigación, porque no sé cómo la comunidad estudia esto, no sé las metodologías. Entonces, el primer paso para arrancar mi investigación es ponerme a leer sobre temas similares o metodologías similares a la que yo quiero utilizar. Siempre idealmente el mismo tema, mismo contexto, contextos similares, pero si no encuentro de eso, sobre el mismo tema, en el mismo contexto, algo sobre el tema o temas parecidos. Y si no encuentro de eso, sobre la metodología o metodologías parecidas. Pero nunca parto mi investigación de la nada. Siempre, 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 lo primero es la búsqueda de información. Bunge luego dice determinación del problema. Es lo que Samaja habla del planteamiento del problema. El problema no se determina, se construye. El problema no existe. Yo tengo que hacerlo existir. Entonces, una vez que yo tengo más o menos una idea clara de cómo la comunidad científica de mi área de investigación ha realizado investigaciones sobre o ha abordado este problema, yo puedo construir una o varias preguntas que me van a servir para pensar una investigación. Estas preguntas al principio van a tener cualquier forma, ya vamos a ver más adelante que luego las tenemos que refinar para alcanzar una estructura, pero al principio son muchas preguntas. Algunas de esas preguntas se van a resolver con bibliografía. Si la pregunta se resuelve con bibliografía, entonces no es una pregunta de investigación. Yo tengo que encontrar una pregunta que no se resuelva con la bibliografía existente.
porque sí o sí para hacer una investigación yo tengo que tener un problema de investigación y no puede ser un problema de conocimiento personal. Si yo no conozco algo, pero la comunidad sí lo conoce, entonces no es un problema de investigación, es un problema de conocimiento personal. La búsqueda de información tiene que servir para resolver todas las dudas sobre conocimiento en este área en el que me quiero meter. Si yo no conozco el tema, sí o sí voy a tener que meterme a bucear en ese tema para aprender y a partir de ahí hacer preguntas que sean relevantes para la comunidad. Sí o sí, el proceso de investigación arranca conociendo lo que la comunidad ya conoce sobre el tema. Entonces, si elijo un tema que no ha sido tratado en el marco de la carrera, o si es un tema que solamente se mencionó y nunca se profundizó, mi búsqueda de información, este primer paso según Bunge, va a ser bastante largo, porque yo me tengo que poner al día con todo lo que la comunidad sabe sobre este tema. Entonces, siempre se recomienda para nuestras investigaciones que el tema sea sobre una metodología, un tema que ya conozcamos, pero no conozcamos en particular cómo se ve, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla este pedazo de la realidad, este fenómeno, este hecho, en un contexto bien particular. Conocemos el fenómeno en otro contexto, pero no sabemos cómo se manifiesta en este contexto particular. Y esa va a ser mi investigación inicial. Una vez que uno le agarra la mano a la investigación y aprende todo este trabajito, es mucho más sencillo encontrar problemas que van a requerir un poco más de proceso de elaboración en esta búsqueda de información, este conocer por parte del investigador nuevas técnicas, nuevas áreas. Pero si voy a plantear una investigación de un tema que yo desconozco completamente, estoy complicado, porque el tema no puede ser sobre aprendizaje personal. Los temas de investigación siempre son para contribuir a la comunidad sobre este tema. Entonces yo tengo que partir de lo que la comunidad sabe y a partir de ahí hacer mi planteamiento, mi determinación del problema, que luego se termina formulando en forma de preguntas, objetivos y, como dice Bunge ahí, hipótesis. Ese va a ser nuestro primer paso. Una vez que tenemos definido la pregunta y los objetivos, si lo hicimos bien, vamos a poder hacer estos pasos que llaman metodológico, definición del método de trabajo y validación empírica. Es decir, a esos objetivos y preguntas transformarlo en un una serie de tareas. Objetivos y tareas son dos cosas distintas, como lo vamos a ver. Entonces, están relacionadas íntimamente porque el objetivo es lo que yo pretendo conocer en una etapa de mi investigación y la tarea es lo que tengo que realizar para obtener ese conocimiento. Entonces, si yo me propongo describir las características de una huella de frenada como objetivo, la tarea va a ser realizar una serie de frenadas. Entonces están íntimamente ligadas, pero tarea y objetivo van a ser dos etapas distintas. Uno, parte de la formulación y la otra de validación empírica. Una vez que hicimos esto, hacemos toda la parte operativa, la recolección y procesamiento de datos, tratamiento y análisis. Cada una son etapas distintas que para cada un tipo de pregunta van a requerir diferentes tipos de técnicas y estrategias. Y finalmente vamos a la parte de informe. Todos los autores coinciden en que el informe se realiza a lo último, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que cuando terminamos de hacer toda la investigación y nos sentamos a hacer el informe, ya tenemos las conclusiones en nuestra cabeza, ya sabemos cuál fue el resultado del análisis. Por lo tanto, es más sencillo construir un informe que esté centrado en lo que vamos a necesitar contar y decir para entender las conclusiones de mi investigación, los resultados de mi investigación. Sin embargo, esto suele llevar bastante tiempo, entonces lo que se aconseja dentro de lo que es el proyecto de investigación es ir armando algunos segmentos por anticipado, mientras estoy haciendo algunas de las actividades que tienen que ver con la validación operativa, para que cuando terminemos esta etapa de validación operativa ya tengamos bastante avanzado el trabajo y nos ahorramos un tiempito ahí de elaboración dentro de lo que es la validación expositiva. Entonces, cuando veamos esas unidades, vamos a ver que es más fácil empezar con algunas tareas que son más de rutina, no requieren tanto esfuerzo, se pueden hacer en poco tiempo y esas son las que vamos a hacer primero para ir ganando tiempo. Entonces, el proceso de investigación lleva estas etapas, en este orden.
El proyecto de investigación se realiza en otro orden. Esto para que quede claro, para que cuando consulten la bibliografía, normalmente les va a hablar del proceso de investigación. El proyecto es otra cosa y cada uno lo maneja de la manera que le resulta más operativa. El proyecto de investigación en la licenciatura en accidentología es el trabajo final, es un trabajo, es como si fuese una tesina, un trabajo práctico, algo ahí en el medio, ¿sí? El reglamento dice que tiene que ser fruto de una investigación reflexiva, sistemática, controlada y crítica. Estos son requisitos para hacer investigación científica. Si estos elementos no están presentes en el documento que ustedes van a elaborar, entonces no tienen una investigación científica y por lo tanto no acredita los saberes necesarios para recibirse de licenciado, ¿sí? Y el requisito es que debe integrar contenidos desarrollados en la carrera. No significa que es solo lo que vimos en la carrera. Debe integrarlos de alguna manera. Yo puedo tocar temas que están vinculados con mi área del saber, pero que no fueron desarrollados en la carrera. De alguna manera, yo tengo que integrar eso con lo que vi en la carrera. Debo demostrar que manejo los temas que vi durante el cursado de la licenciatura. Algunos no para arrancar. El proyecto no es un libro, por lo tanto la estructura, la forma en que se redacta, la forma en que se ilustra, no es de un libro, no es una monografía, que es una reunión de información sobre un tema. Esto no es así, no tengo que juntar toda la información que encuentre sobre un tema. El proyecto y el anteproyecto están pensados como un informe de investigación y los informes están centrados en contar un resultado, una conclusión, y todo el resto del informe está pensado en función de esa conclusión. Tiene que ser un todo coherente. Yo leo la conclusión, leo el resto del informe, tengo que entender por qué está ahí el resto del informe. No agrego cosas porque sí. No puede ser una verificación empírica de lo que se sabe, creo, dicen los libros. Si lo dicen los libros, evidentemente por algo está. Lo que yo sí puedo decir es que lo que dicen los libros no es tal así, porque encuentro evidencia dentro de la bibliografía de que lo que está en el libro ha quedado desactualizado. Entonces, ahí sí puedo, amerita una investigación, pero no puedo hacer una investigación para verificar que lo que digan los libros es cierto. Lo que dicen los libros está basado en alguna investigación, salvo que el libro sea agarrado con pinzas, pero normalmente sale de alguna fuente. Voy a consultar esa fuente y eso es lo que me va a dar la verificación de esos resultados. Tengo que encontrar alguna evidencia que me permita entender que hay una contradicción entre la bibliografía y la realidad para plantear una verificación empírica. Si no, si quiero ver si lo que dice la bibliografía es así, no tiene sentido hacer una investigación. Necesito evidencia, no puede salir del sentido común. Necesito alguna información, algún caso que plantee un extremo no conocido de una teoría, de un modelo, ¿sí? El proyecto no es para solucionar problemas de conocimiento personal, era lo que les decía antes. Yo no hago el proyecto final como una excusa para conocer un tema, tengo que contribuir al conocimiento eh, de la comunidad con mi proyecto de investigación. Y dentro de esto, el anteproyecto de investigación, que es lo primero que tienen que realizar, es un escrito en donde se presentan las líneas de lo que va a ser el proyecto de investigación. O sea, la idea del anteproyecto es que sea una proyección hacia adelante, una planificación de lo que va a ser el proyecto final. El objetivo es que ustedes demuestren que tienen una idea acabada de la problemática que quieren abordar y que van a poder realizar una investigación a partir de esos lineamientos que plantean en el anteproyecto. El anteproyecto va a estar aprobado cuando ustedes convenzan al tribunal, en este caso el docente de la cátedra, de que manejan lo suficiente el tema como para enfrentarse a la realidad y hacer una investigación. Hasta no alcanzar ese punto, no hay un anteproyecto de investigación aprobado y por lo tanto todavía no hay una investigación viable. Entonces, este proyecto presenta las líneas, demuestra que es viable realizar esta investigación. Ustedes para hacer un anteproyecto de investigación ya tienen que hacer las averiguaciones de la investigación. Si su idea de investigación es trabajar con frenada de pánico, con vehículos de pequeño porte, ya tienen que tener asegurado el acceso a esos vehículos y a un predio para realizar esas pruebas con seguridad. No es que lo plantean y después se fijan si es posible realizar eso o no.
si plantean hacer una encuesta o una serie de entrevistas en escuelas sobre educación vial, ya tienen que hacer este primer acercamiento a las escuelas para ver si está ok poder ir y entrevistar alumnos, docentes, directivos. Todo eso es parte del anteproyecto de investigación. El estudio de la viabilidad es parte del anteproyecto. Es decir, cuando ustedes presentan una idea de anteproyecto es porque ya han explorado la realidad y ven que esto es viable de ser realizado. Y como les dije, para que sea un abordaje correcto de la realidad, primero tengo que hacer la búsqueda de bibliografía. Voy a buscar antecedentes para ver qué tipo de preguntas se hacen, cómo es el abordaje, qué tiempo lleva, y en función de eso voy a proponer eh, el contexto del anteproyecto de investigación. Es decir, yo no espero a que esté aprobado el anteproyecto para hacer las averiguaciones. Ahora, yo no puedo dar un tiempo porque el anteproyecto lo puedo aprobar en la primera revisión o después de 20 revisiones. Va a depender de cuándo esté cerrada la idea de la investigación que quiero hacer. Lo que puedo decir es que voy a ir, ¿sí? Entonces, hago mi averiguación bibliográfica, en función de eso tengo la idea de la pregunta de de investigación que quiero hacer, me acerco a la cátedra, le presento estas ideas, la cátedra hace sus revisiones y una vez que tengamos más o menos una idea avanzada del anteproyecto, con una pregunta que ya está ok, que ya está aprobada, con unos objetivos que ya están ok, ya están aprobados, recién ahí me acerco y hablo de la viabilidad de realizar el abordaje, ¿sí? Respecto de la presentación formal, vamos a usar hoja blanca, configuración de márgenes de 1 pulgada, tipografía que no sea demasiado enredada, tiene que ser sencilla de leer porque el proyecto está pensado para ser impreso, por lo tanto, Times New Roman, Arial, 12 puntos, texto justificado, interlineado 1,5, es más o menos lo que se estila para la redacción, ¿sí? En cuanto a los títulos, a los encabezados, vamos a usar esta forma del estilo APA, en donde según la importancia del tema vamos a agrupar los encabezados en diferentes niveles. Acá ven cómo se produce cada uno de los niveles. Entonces acá tendríamos introducción, en esto tendríamos un planteamiento del problema, dentro del problema objetivos, algo más adentro. Esto es como el nivel jerárquico dentro de la estructura narrativa del estilo APA. Entonces los primeros títulos van a ir con este estilo, los segundos títulos así, los subtítulos así, infratítulos así, infratítulos de este estilo, ¿sí? La estructura del anteproyecto, que igual lo vamos a ir viendo respecto de cómo completarlo, ya se los anticipo en esto. Carátula, una carilla, la situación problemática que ya vamos a ver cómo se redacta, carilla, carilla y media, un marco teórico que no tiene que extender las 7 carillas de extensión, un marco metodológico que carilla, carilla y media, 2 carillas como una locura, alcanza y sobra, y la lista bibliográfica que va a depender de cuán extenso o profundo haya sido la revisión que han tenido que hacer para principalmente la situación problemática y los antecedentes. ¿Sí? Es decir, un anteproyecto de investigación no debería de excederse de las 10 carillas, en el mejor de los casos, 15 como una locura. ¿Sí? Más de eso no debería llevar el anteproyecto porque es para presentar la idea general de lo que quiero hacer en en el proyecto, perdón. El grueso del trabajo tiene que ser del proyecto, el anteproyecto tiene que ser una idea, una aproximación. Obviamente que parece poco, pero para hacer esto tengo que tener mucha lectura. Entonces va a depender esta primera etapa del anteproyecto va a depender de cuánto tiempo le dedico a la búsqueda de información, a la lectura y al análisis de esa información. Lo crucial es eso, los antecedentes y el marco teórico, que va a ser el primer apartado que vamos a desarrollar cuando veamos la estructura, porque es lo primero que deberían hacer a la hora de armar el anteproyecto de investigación. Entonces, esta es la estructura, esta es una estructura que se presenta lineal, pero como vamos a ver, lo mejor es arrancar por el marco teórico porque es lectura, análisis y sistematización de información. Lo demás requiere un poquito más de elaboración y se sustenta en el marco teórico. Por lo tanto, arrancamos
con la parte de marco teórico, luego podemos seguir con la situación problemática, luego con el diseño metodológico y finalmente la bibliografía que la podemos ir haciendo a medida que vamos avanzando con el resto del proyecto. Cualquier pregunta sobre este apartado de la primera presentación la pueden escribir a mi correo sosacarlos, docentes.wadereduar, y cualquier cosa estoy pendiente de lo que me vayan escribiendo.